Buenos días. Yo voy a presentar los resultados parciales de un trabajo de investigación titulado Concepto de naturaleza, pensamiento y desarrollo en educación infantil. Es un trabajo que hemos compartido junto con Paloma Ponce eh, y con la profesora Isabel Gómez Barreto de la Facultad de Educación. Mi nombre es Pablo Olivos, yo soy profesor de Psicología Social en la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Castilla-La Mancha, campus de Albacete. Para comenzar, es importante situarnos en lo que significa el contacto con la naturaleza. Muchas investigaciones han observado que las experiencias de contacto con entornos naturales evocan distintos tipos de contenido. En algunos casos emociones, pero en muchos otros elementos de contenido que hacen referencia a experiencias en la temprana infancia con entornos naturales y que son etapas de la vida en las que se están formando elementos claves del desarrollo. Concretamente, nos interesa mucho lo que son las etapas de desarrollo en la estructura del pensamiento y también las etapas del desarrollo moral, para lo cual tomamos por referencia el trabajo de Piaget y el de Kohlberg respectivamente. El concepto de naturaleza en el ser humano corresponde a elementos centrales y determinantes en el proceso de la evolución de la educación ambiental en la primera infancia. De hecho, ha habido bastantes transiciones respecto a lo que significa tratar este tema dentro de los contenidos de formación, que ha pasado un poco a pivotar desde contenidos centrados en educación ambiental a contenidos centrados en educación para el desarrollo sostenible, involucrando otros procesos de integración social que son tremendamente relevantes. Lo que nos preocupa concretamente en este trabajo es el efecto en la concepción de la naturaleza de los niños debido al alejamiento que se está experimentando producto de la alta urbanización y la vida sedentaria. Y sobre todo también por el papel de las restricciones impuestas por los modelos parentales hoy en día. Muchos estudios, bueno, algunos se han hecho concretamente sobre el concepto de naturaleza en niños, observando algunos contenidos particulares. Por ejemplo, cuando se les pregunta por el concepto de naturaleza, aparecen elementos naturales y no naturales, o incluso algunas producciones humanas, que pueden ser elementos antrópicos vinculados con la naturaleza. También las relaciones con el medio, interacciones persona-naturaleza, que pueden deberse, por ejemplo, a las actividades de ocio y el juego, ¿no? Y por último, también los estudios coinciden en señalar las experiencias emocionales con el medio ambiente, es decir, reacciones emocionales, vínculos que tienen que ver con esos elementos emocionales, ¿no? Y acciones y conductas vinculadas con la naturaleza. Son los contenidos típicos que aparecen en estudios previos respecto del concepto de naturaleza en niños. Este trabajo de investigación es un estudio que se enmarca dentro de un proyecto más grande que ha sido apoyado por la Universidad de Castilla-La Mancha y patrocinado en convocatoria pública por la Diputación Provincial de Albacete. Su objetivo es describir qué entienden los niños de 5 años acerca del concepto de naturaleza y cómo se forma este concepto según sus etapas de desarrollo cognitivo y desarrollo moral. La metodología del trabajo ha sido con dos grupos de niños de 5 años, que en total constituyeron un total de 40 participantes, equiparados 50% según género, de un centro de educación infantil, bueno, de un centro de educación de enseñanza primaria, infantil y primaria de la ciudad de Albacete. Todos contestaron a una pregunta abierta que era la siguiente: ¿qué es para ti la naturaleza? Esta información, estas respuestas fueron grabadas en audio, fueron transcritas a un archivo en Excel y posteriormente sometidas a análisis de contenido semántico con el apoyo del software Atlas-T. El proceso de elaboración de las categorías mediante segmentación, codificación y categorización se llevó a cabo teniendo en cuenta las características del estadio preoperacional de Piaget y del nivel preconvencional de Kohlberg, que son las que corresponden a la edad de los menores. Y a partir de estas descripciones
de los niños, estas categorías fueron sometidas a evaluación de expertos. Es importante señalar dentro del procedimiento de la metodología que es un trabajo de investigación que cuenta con la evaluación positiva del Comité de Investigación Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, el Comité de Ética. Bueno, los principales resultados de este trabajo nos indican que entre los contenidos más relevantes y más frecuentes que aparecen en las descripciones de los niños se encuentra la palabra no, con expresiones como no hay que tirar basura, que no mueren los animales, no romper hojas y tampoco destrozar las hierbas, que no se debe contaminar, etc., ¿no? Seguida de otros contenidos que están relacionados con elementos físicos del entorno, como por ejemplo la naturaleza, animales, flores, algunos verbos como estar, vivir, y otros elementos como el aire, jugar o árboles. El primer análisis de conexiones entre las categorías de contenido con características del periodo preoperacional del desarrollo cognitivo de Piaget arroja, en primer lugar, que los principales elementos se asocian conforme a el uso de procesos cognitivos de yuxtaposición y centralización, en un 42,5%. Es el recurso más utilizado en la construcción de las explicaciones. Y le siguen los procesos de intuición y, finalmente, por detrás, los de egocentrismo. Un segundo análisis, esta vez de las conexiones entre las categorías de contenidos con características del nivel preconvencional del desarrollo moral de Kohlberg, muestra que la mayoría de las respuestas refieren a procesos vinculados con el intercambio, seguidos de otros vinculados con la obediencia, el individualismo y ya muy por detrás, con mucho menor frecuencia, el castigo. Estos resultados resultan interesantes, ya que nos permiten observar que el concepto de naturaleza en los niños de esta edad no solo se configura en torno a la identificación de elementos concretos o específicos de la naturaleza, como ha solido suceder en investigaciones previas, sino que también señalando el concepto de naturaleza como un objeto relacional en los procesos de interacción social y familiar que experimentan los niños, con un fuerte componente normativo que está asociado claramente al nivel de razonamiento de su etapa de desarrollo. Esta información creemos que puede resultar relevante para la planificación de contenidos y actividades en educación ambiental, sobre todo con este grupo de niños de educación infantil. En la presentación podéis tener acceso a un conjunto de referencias bibliográficas para que podáis profundizar si queréis más en este tema. Y bueno, sin más, muchísimas gracias.